La Iglesia uruguaya en este mes de mayo ha estado de fiesta porque el 15 de mayo en las canonizaciones en el Vaticano se ha nombrado santa a la Madre Rubato y después también se ha inaugurado una imagen de la Virgen de los 33, de la patrona de Uruguay, en los Jardines Vaticanos. Así que para hablar de estos temas y de muchos otros también, estamos ya conectados con el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Bienvenido, cardenal, gracias por conectarse con nosotros. Bueno, para mí un gusto también poder hablar con ustedes y compartir estas alegrías de nuestra iglesia. Bueno, cuéntenos un poquito eso, ¿no? ¿Cómo ha sido este viaje, la canonización de la Madre Rubato? ¿Cómo lo vivió usted también? Porque la Madre Rubato es de su diócesis, de la arquidiócesis de Montevideo. Sí, Madre Francisca Rubato es fundadora de las capuchinas que llevan su nombre, algunos las llaman así, capuchinas de la Madre Rubato. Lo cierto es que ella nació en Italia, vivió la mayor parte de su vida allí, ella era piamontesa, como la familia del Papa, pero después fundó la congregación ya siendo una mujer madura, 40 años, y a los pocos años ella viene para América, concretamente al Uruguay, a Montevideo. Desde aquí las hermanas fundarán también en Argentina y Brasil. Hace 8 viajes entre Buenos Aires, Montevideo y Europa, y finalmente muere en el Uruguay, en Montevideo, y por eso cuando la beatificó el Papa Juan Pablo II dijo la primera beata uruguaya. Bueno, así que siguiendo con esa línea decimos la primer santa uruguaya, aunque en realidad es ítalo-uruguaya, podríamos decir así, pero bueno, la consideramos nuestra. Santo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que su santidad inscriba en el catálogo de los santos a los siguientes beatos. María Francisca de Jesús Rubato. Declaramos y definimos santos a los beatos. María Francisca de Jesús Rubato, María de Jesús Santo Canale y María Domenica Mantovani. Y los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué significa, cardenal, para la Iglesia de Uruguay esta nueva santa? Bueno, es la primera santa del Uruguay. Nosotros tenemos 2 uruguayas que son beatas, mártires en la Guerra Civil Española, pero que en realidad vivieron poco tiempo aquí, siendo muy pequeñas, y después emigraron con su familia a España, de donde era el papá. Así que estamos con la novedad de una santa cuyas reliquias tenemos entre nosotros, y no deja de ser un impulso para la vida cristiana vivida intensamente, como la Madre Francisca, en el amor a Cristo y en el amor a los más pobres, sea a través de la educación como también en los hospitales. Las capuchinas tuvieron mucha presencia en hospitales distintos. Acá, de hecho, cuando vinieron para el sanatorio italiano de la ciudad de Montevideo, donde atendieron a todos, obviamente de un modo especial a la colonia italiana, que en ese momento, fines del siglo XIX, era numerosísima en Montevideo, así como también en Buenos Aires. Y qué alegría también este ícono que puede quedarse en los Jardines Vaticanos, la Virgen de los 33, la patrona del Uruguay. ¿Qué significa para los uruguayos la Virgen de los 33 y qué ha significado para usted también este momento de descubrir el ícono y de saber que allí está, ¿no? Con tantas advocaciones de nuestra América también en los Jardines Vaticanos? Sí, se fue creando en estos años como una tradición, digamos así, de que en los Jardines Vaticanos estén presentes las imágenes de las patronas de América Latina.
De hecho, ya está la de Luján, Aparecida, Guadalupe hace tiempo. Y últimamente, con mosaicos, se han ido colocando las de Paraguay, la de República Dominicana, bien, alguna otra. Bueno, y allí entra también nuestra Virgen de los 33, que es una imagen ligada a un acontecimiento patrio, que fue cuando en 1825 33 orientales, 33 como de nuestro país, en realidad eran también argentinos y uruguayos, entre comillas, hablando en lenguaje anacrónico, ¿no? de post-fecha. Pero bueno, 33 patriotas que cruzaron desde Buenos Aires a la playa de La Agraciada, en el departamento de Colonia, para liberar al Uruguay, y que después, cuando se formó el gobierno provisorio en la ciudad de Florida, a unos 90 kilómetros de Montevideo, y se declaró la independencia, los patriotas pusieron la patria naciente bajo la protección de una imagencita que era conocida como la Virgen del Luján del Pintado, pero que después el pueblo sencillo, a raíz de esta gesta, comenzó a llamarla Virgencita de los 33. Bueno, y fue declarada patrona del Uruguay por Juan XXIII en 1962. Tener allí nuestra imagen de la Virgen es un signo de unidad de la Iglesia en el Uruguay con la fe católica. Estar cerquita de la tumba del apóstol Pedro, del lugar de la confesión de Pedro y de la residencia del Papa. Entonces, bueno, esto nos abre a la realidad de la Iglesia universal y a la fidelidad a la fe católica. Cardenal, y veniendo para este tiempo, ustedes, siguiendo la invitación del Papa, están también en un proceso sinodal. ¿Cómo se está viviendo este proceso sinodal en la Iglesia uruguaya? Este sábado tuvimos la asamblea presinodal de la Arquidiócesis de Montevideo, y me consta que al menos 2 diócesis más del Uruguay hicieron también este sábado la asamblea presinodal. Es decir, eso estuvo precedido por consulta a todo el pueblo de Dios, por un documento que se elaboró y que justamente fue el tema de esta asamblea del sábado pasado. Ahora eso se eleva, después que se corrija y se envíe de vuelta para sugerencias, se envía a la Conferencia Episcopal del Uruguay. Creo que es un momento rico. El Papa Francisco nos invita a que aprendamos, lo decía así en un discurso a la CAL, a la Comisión para América Latina la semana pasada, no creérnosla que lo sabemos todo, sino tener esa actitud del discípulo que aprende. Y yo creo que en esto de la sinodalidad todos tenemos también mucho que aprender. Estaba pensando, porque recién la nombrábamos a la Virgen de Aparecida, que también en este tiempo estamos cumpliendo 15 años del encuentro de Aparecida, un momento muy importante para la Iglesia de Latinoamérica, pero para la Iglesia del mundo. ¿Cuál es el impacto, cómo lee usted el impacto a 15 años de Aparecida para la vida de la Iglesia, del documento, ¿no? y de la asamblea que ya está cumpliendo todos esos años? Bueno, yo creo que la asamblea tuvo mucha importancia, pero hay un elemento clave que tenemos que ser conscientes, que es ese llamado a la misión. Se hablaba de iglesia en estado de misión permanente. Yo no sé si ese es el título adecuado. Lo cierto es que una iglesia que sea misionera. El Papa Francisco habla de iglesia en salida. Me gusta mucho esa expresión, porque la realidad es dura también, ¿no? Obviamente cada país tiene sus peculiaridades, pero entre nosotros hay una realidad muy dura de indiferencia y de gente que se aleja de la práctica de la fe. Y entonces se trata de ser más misioneros, ser más anunciadores, ser capaces de tocar la fibra de nuestra gente, porque, bueno, hay un alejamiento progresivo del cual tenemos que ser conscientes y que no podemos soslayar si no estamos viendo la realidad de un modo que no es como tal. Obviamente América Latina es diversa y hay realidades muy complejas, pero
atentos. Hay lugares de América Latina de fuerte tradición católica, mucho más que en el secularizado Uruguay, y que sin embargo hay un abandono casi masivo de la Iglesia Católica hacia los grupos pentecostales. En nuestro país, en mi país, no se da tanto eso, sino más bien un crecimiento de lo que se llama el creyente sin iglesia o, el que, bueno, creo en Dios, algo tiene que haber, pero no quiero saber nada de ninguna religión. Entonces creo que de Aparecida un elemento clave es el aspecto misionero, evangelizador, porque somos portadores de Jesucristo y tenemos que anunciar la buena noticia a todos para que llegue, transforme, renueve y Jesucristo salve. Cardenal, y cuéntenos un poquito cómo lo vio al Papa, que seguramente estuvo con él, pudo intercambiar, está un poquito mal de la rodilla, ¿cómo se encontró con él? Pero yo lo vi de modo excelente al Papa, salvo el tema de la rodilla. O sea, lúcido, simpático, bromista y muy bien. Claro, cuando uno lo ve caminando o intentando ir de un lado a otro, bueno, ahí es donde uno le entra un poquito, se le estruja el corazón al ver al Papa en ese sufrimiento que supone para él caminar. Pero si no fuera por ello, diría que está de un modo excepcionalmente bueno para la edad que tiene. Le agradecemos mucho, Cardenal, por este ratito, por conectarse con nosotros tan gentilmente. Gracias y bueno, gracias por todo el trabajo que realizan también en Uruguay. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y que la Virgen de Luján los acompañe siempre. Y bueno, y recemos por el Santo Padre para que realmente pueda mejorar esa rodilla y pueda seguir así en el servicio de la Iglesia y de los hombres, en el anuncio de Cristo y en procurar la paz para el mundo. Muchísimas gracias, Cardenal. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Nosotros seguimos en nuestro semanario Orbe 21.